Muy buenas tardes a todos y a todas los que nos siguen a través de la señal en Facebook del Concitec. Gracias por acompañarnos a una nueva edición del seminario de agrobiodiversidad. Estas charlas que ofrecemos dentro de nuestro formato de divulgación científica todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde. Gracias a todos los escolares, al público en general que nos está siguiendo. Hoy día nos toca hablar sobre agricultores conservacionistas y cómo mantener nuestra agrobiodiversidad. Esta charla estará a cargo de nuestra expositora Marlene Ramírez. Pero antes de eso, quisiéramos compartir con ustedes un video para que conozcamos en palabras sencillas qué cosa es la agrobiodiversidad. Así que, por favor, permítame un momento. Vamos a compartir la pantalla nuevamente. Imagina tu cena más reciente. ¿Qué aspecto tenía el plato? ¿Puedes contar el número de diferentes verduras, proteínas animales, granos, frutas, semillas, frijoles que hicieron parte de tu comida? La agrobiodiversidad describe la riqueza de diferentes plantas, animales y microbios que componen nuestros sistemas agrícolas. Cuanto más diverso es un sistema, más saludable y sostenible es. Esto significa cultivos más fuertes, rendimientos más estables y, en última instancia, una población más saludable y empoderada. Pero a pesar de los esfuerzos de conservación de investigadores y agricultores de todo el mundo, nuestra diversidad está desapareciendo de los sistemas alimentarios. Para que todos los beneficios de la agrobiodiversidad beneficien a los humanos y el planeta, necesitamos que legisladores, empresas y los consumidores se involucren. ¿Estás preparado para el reto? Únete a nosotros en línea y sé parte de la discusión global sobre agrobiodiversidad. Muy bien, este video ha sido bastante claro en alcanzarnos una idea de lo que es la agrobiodiversidad, pero para expandirnos más en este tema y sobre todo conocer qué son los agricultores conservacionistas y cómo mantienen nuestra agrobiodiversidad, vamos a empezar con este tema. Recordarles por favor a todos nuestros asistentes que pueden alcanzar sus preguntas, sus comentarios a través del chat de esta transmisión. Vamos en este momento a presentar a nuestra expositora, a nuestra moderadora, perdón. Pero antes quisiéramos recordarles que el Concitec tiene al alcance de ustedes, a un simple clic, la exposición Ciencia en la Cocina, justamente para conocer cómo nuestra agrobiodiversidad se emplea en nuestra gastronomía y cómo detrás de toda esa gastronomía hay ciencia, ¿no? Hay un laboratorio. Entonces, vamos a presentar a nuestra moderadora. Ella es Daniela Horna. Daniela es bachiller en agronomía de la Universidad Nacional Agraria La Molina, es magíster en desarrollo agrícola internacional de la Universidad de California en Davis y doctora por la Universidad de Hohenheim. Su área de experiencia es el análisis de impacto de tecnologías agrícolas y la evaluación económica de la preservación, de la conservación de la biodiversidad de cultivos. Profesionalmente, Daniela ha estado vinculada a instituciones internacionales de investigación agrícola, así como consultora independiente, colaborando con IFPRI, Bioversity, CrossTrust, entre otros. Es un gusto para nosotros contar con Daniela, quien se va a hacer cargo de la moderación del curso de esta charla en los siguientes minutos hasta las 6 de la tarde y va a tener también a su cargo presentar a nuestra expositora. Vamos a estar acompañando a Daniela y a Marlene también, quien les habla, Neido Hidalgo y Mayra Flores por parte del programa especial de popularización de la ciencia del Concitec. Muy buenas tardes, Daniela, bienvenida. Buenas tardes, Neido. Muchas gracias por la presentación. Bueno, primero que nada me gustaría agradecer al Concitec por darnos este espacio y por permitirnos tratar este tema tan interesante para el país y también para todas las personas o todos los profesionales que desde nuestra especialización o rama nos dedicamos al tema, ¿no? Bueno, este seminario, esta serie de seminarios que hemos organizado, hemos tenido ya 3 seminarios muy interesantes. El primero ha sido sobre la diversidad de papa nativa por el doctor Roca, el segundo fue sobre la diversidad de los ajíes por el doctor Ugaz,
La semana pasada estuvo Isabel Álvarez hablando sobre la agrobiodiversidad y la cocina peruana. Y bueno, el tema de hoy no es, está en la misma línea, es muy interesante y es exactamente como tú has mencionado, Neido, sobre la agricultores conservacionistas. ¿Qué pasa? O sea, siempre hablamos de conservar y quizás para los escolares o para las personas que nos están escuchando, siempre mencionamos a los escolares porque son como nuestros engreídos. Estamos muy motivadas con la gran aceptación que ha tenido entre los escolares de los clubes de ciencia. Bueno, cuando hablamos de conservación, ¿exactamente a qué nos referimos? Tenemos dos tipos de conservación en general. Una que se da ex situ, que quiere decir, como su nombre lo indica, fuera de su lugar de origen, fuera de la zona donde se produce, ¿no? Esta conservación que hacemos con esta planta, la traemos las semillas o el material de propagación, lo conservamos en lo que llamamos bancos de germoplasma. En esos bancos de germoplasma, las semillas o los materiales vegetativos se conservan en condiciones de temperatura y humedad que le permiten que se pueda mantener viable, es decir, que se pueda reproducir no sé, o la podemos conservar en estas condiciones por 5, 10, 20 o 100 años, dependiendo específicamente de la temperatura y la humedad y también de las propiedades de la semilla de ser viable por tanto tiempo. Este tipo de conservación tiene muchas ventajas, pero también desventajas, ¿no? Las ventajas son, obviamente, que podemos conservar el material por muchísimos años. Las desventajas son que es algo puede ser realmente costoso para algunos materiales, y siendo Perú un país megadiverso, no estamos todavía en las condiciones para conservar en realidad todo lo que necesitamos conservar, ¿no? Y bueno, la otra desventaja puede ser que cuando uno toma una semilla de su medio ambiente, lo que hace es conservarla tal y cual como es. Es como tomar una fotografía. Esto es lo que tenemos y esto es lo que conservamos. Y aquí viene el segundo tipo de conservación, que es la conservación in situ, la conservación que ocurre en chacra, ¿no? En la finca. Y esta conservación la hacen exactamente los agricultores de los que nos va a hablar hoy día Marlene. ¿Puedes, por favor, Neido, compartir la biografía de Marlene? Tenemos mucha suerte hoy de tener a Marlene con nosotros. Ella es una experimentada bióloga y PhD en antropología física. Actualmente es representante, trabaja para la Alianza Biodiversity, y CIAT en el Perú es la representante. Y ella ha trabajado en los últimos 30 años en varios sectores de desarrollo internacional, incluyendo agricultura, conservación de la diversidad biológica, planificación estratégica participativa sobre recursos genéticos, y así ha apoyado a los países en la implementación de compromisos internacionales. Ella actualmente investiga los incentivos para la conservación de la diversidad genética in situ. Bueno, ese es el tema de que exactamente en este último punto se refiere al tema del que vamos a ocuparnos hoy. Y bueno, para empezar esta presentación, la pregunta quizás que deberíamos hacerle a Marlene es, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de agricultores conservacionistas, Marlene? Gracias, Daniela. Muchas gracias. Sí, agricultores conservacionistas, esa terminología se ha estado usando desde los años 60 y tal vez un poco más antes. Se refería a los agricultores que tienen una gran afinidad por mantener mucha agrobiodiversidad. Generalmente son los agricultores, en el caso del Perú, alguien que tenía pues o tiene aún ahora 180 tipos diferentes de papa, por ejemplo, ¿no? Esos son los agricultores como aficionados, tenían una variedad de nombres diferentes, y se buscaba justamente en los 70, 80, 90, justamente el estimular a estos agricultores conservacionistas a que mantengan esa diversidad a través de premios, a través de participación en ferias,
Hay información sobre una serie de las llamadas ferias de agrobiodiversidad o ferias agriculinarias muy conocidas en Latinoamérica en particular. Más recientemente, lo que estamos tratando de ver es cómo ampliar, sabiendo de que los agricultores conservacionistas no son los únicos que mantienen esta diversidad. Y como tú bien lo dijiste, y lo que sabemos ahora, la diversidad, la agrobiodiversidad viva, se mantiene en los campos de los agricultores. Viva en el sentido de que durante cada periodo, cada estación, cada campaña agrícola, hay una interacción entre el medio ambiente y la mano del agricultor. Y cuando digo agricultor me refiero a la agricultora también. Entonces, cada vez la cosecha es ligeramente diferente que la temporada pasada. Entonces, hay un proceso constante de cambio también, que algunos investigadores lo llaman evolución bajo domesticación, ¿no? en la chacra. Entonces, ahora lo que se está viendo es que hay muchos de estos agricultores que mantienen esta diversidad y lo que se quiere es ver que sus números se amplíen, porque no es suficiente que existan solo unos cuantos agricultores conservacionistas para mantener la enorme diversidad que existe. Y parte de eso es de lo que voy a estar hablando durante mi presentación, cómo es que estamos viendo modos de estimular a estos otros agricultores que están interesados inclusive en rescatar diversidad que han perdido y mantenerla, ¿no? Por diferentes motivos. Sí, y ahí paro. Pero sí, puedo... dime, Mayra. Sí, Marlene, permíteme, mientras vas poniendo tus diapositivas, ir saludando a todos los jóvenes que nos están siguiendo. Estamos muy contentos de tener jóvenes desde San Martín, Juanjuy, Pasco, Ancash, Gran Chimú, Pacasmayo, Tocache, Castro Virreina, Huancavelica, desde Tarma, Junín, Otusco, Guarmey, Pampas, Piura, Andahuaylillas, Cusco. Hay muchísimos lugares que nos están siguiendo y me estoy quedando solo con la mitad de la lista. Y muy especialmente un saludo al Centro Juvenil Maranguita, que también se nos está uniendo esta tarde. Así que recuerden que todas sus preguntas las pueden hacer en el Facebook desde donde se están viendo para que Marlene y seguramente también Daniela nos puedan ayudar más con su conocimiento. Así que adelante, Marlene, seguimos. Gracias Mayra. Qué contenta que estoy de escuchar que tenemos tantos estudiantes y profesores, me imagino, interesados en este tema. Sí, yo como la oportunidad quisiera mencionar brevemente qué es lo que significa trabajar para la institución que yo trabajo. Es uno de los 15 centros internacionales de investigación agrícola mundial. Y nosotros por más de 40 años hemos estado dedicados al estudio precisamente de la diversidad de los recursos genéticos, el conjunto de variedades que están dentro de cada especie. Ustedes las conocen una serie de variedades de papa, por ejemplo, y también me imagino que han visto las variedades de maíz, de las que existen muchísimas. Nosotros hemos estado trabajando en ese tema, como les cuento, hace más de 40 años, ¿no? Y nuestra agenda ha evolucionado en todo ese proceso. La investigación que hacemos es una investigación asociada al interés de utilizar toda esa riqueza para el desarrollo de los países, ¿no? Y nuestro enfoque siempre ha sido el trabajo con agricultores de pequeña escala y en países en desarrollo. Habiendo dicho eso, quisiera empezar, entonces, déjenme ver, con tomar 3 puntos nada más muy importantes del video de 1 minuto que hemos visto antes de empezar esta sesión, que la agrobiodiversidad es entonces la variedad de plantas, animales, microorganismos y ecosistemas que contribuyen a la alimentación y la agricultura. Esta es una definición conocida.
Y justamente aquí tenemos un esquema que nos está mostrando eso a la izquierda, a los animales, a los cultivos, a los árboles y a los microorganismos. Nos proveen alimentos, nos proveen fibras y otras cosas. Y esa diversidad, esa agrobiodiversidad ocurre a varios niveles, desde el nivel del paisaje, que es el nivel de ecosistema, al nivel de especies, que son las diferentes... hay varias especies de papa, por ejemplo, hay una especie de maíz, sin embargo, hay varias especies de ajíes, de banana, bueno, y además, ese es a nivel de especies, también miramos justamente a los animales que son parte de ese nivel de especie. Y luego hay el siguiente nivel, que es el nivel genético, ¿no? Del que el que les había mencionado al principio, que es justamente el espacio a donde se ubican las variedades dentro de cada una de esas especies. ¿Por qué son importantes las variedades? Las variedades son importantes porque tienen, además de, en muchos casos, en la mayoría de casos, una apariencia superficial diferente, tienen una serie de características que son diferentes, como propiedades nutritivas, como diferentes sabores, pero también, y es muy interesante, que tienen diferentes respuestas a factores climáticos. Algunas pueden vivir con menos agua, con menos luz, etc. Entonces, es una gran riqueza ese nivel genético. A ver, entonces, a nivel mundial, lo que se ha concluido después de hacer estudios en todos estos países en el mundo es que la agrobiodiversidad es clave para lograr sistemas alimentarios sostenibles. Es la base de la intensificación agrícola sostenible, otra vez, y los sistemas alimentarios que sean resistentes, ya que aumentan la calidad y la cantidad de los rendimientos. La calidad, porque diferentes variedades tienen diferente composición de nutrientes, por ejemplo, y la cantidad de los rendimientos, porque en la diversidad hay la capacidad de diferentes respuestas, por ejemplo, a plagas. Viene una plaga, uno que es muy conocido es un gorgojo en los Andes que ataca a tubérculos de diferentes tipos, pero y todas las diferentes variedades no son tan atractivas para el gorgojo de los Andes, y entonces todas no sufren el mismo nivel de daño cuando la plaga viene a atacar un campo de cultivo, por ejemplo. Como hemos mencionado también, la agrobiodiversidad es un recurso muy importante para las dietas saludables y diversas durante el año. Diferentes variedades, en muchos casos, maduran y están disponibles para que las podamos consumir en diferentes periodos del año. Todas no son en un solo periodo, y eso es obviamente de gran importancia. Además de lo que habíamos ya mencionado, de que son ricas en diferentes nutrientes. Otra observación que existe también a nivel mundial es que las familias que cultivan un conjunto diverso de cultivos tienen menos probabilidades de ser pobres que las familias que se especializan en un solo tipo de cultivo. O sea, la diversidad les confiere, con todo esto que hemos dicho anteriormente, resiliencia. La resiliencia, seguro la han escuchado, la leen ustedes en los periódicos, es muy importante porque es la capacidad justamente de poder, como un resorte, recuperarse después de haber sufrido alguna injuria, algún daño. Eso es extremadamente importante, se menciona muchísimo ahora en términos del cambio climático, por ejemplo, pero aún mismo en términos de la sociedad, ¿no? Sociedades que pueden resurgir otra vez después de haber tenido problemas sociales, son sociedades resilientes. Pero aquí estamos hablando de agrobiodiversidad. Bueno, seguimos. Una de las grandes observaciones que tenemos es de que, conclusiones, es de que en el siglo XXI
a pesar de todo esto que sabemos acerca de la agrobiodiversidad, se observa una gran reducción de esta biodiversidad. Este gráfico lo que muestra es que de las 390.000 especies de plantas que se han identificado globalmente, hay 5.500 más o menos que han sido el número de cultivos utilizados para la alimentación por los humanos a lo largo de toda su historia. Sin embargo, hoy día solamente 3 de esas especies nos proporcionan el 50% de las calorías a nivel mundial. Y esas son el arroz, el maíz y el trigo. Es increíble, ¿no? De las 5.000, solo 3. Y en total solo hay 12 cultivos que, junto con 5 especies animales, nos proporcionan el 75% de todo lo que comemos. Eso es muy, muy peligroso en realidad, ¿no? Porque es muy riesgoso depender de un grupo tan pequeño de cultivos. La hambruna, para mencionar una, y la malnutrición son 2 consecuencias muy graves de todo eso. Entonces, ¿qué hacemos con eso? La dependencia justamente nos hace vulnerables a choques ecológicos y a choques de mercado. Hoy día escuchaba en la radio que decían de que, bueno, si habían menos importaciones, aparentemente el trigo, la mayor parte del trigo que se usa para el pan se importa. Y si esas importaciones disminuyen, ¿qué es lo que íbamos a hacer? Hay una sobredependencia sobre el trigo, ¿no? También sabemos, claro, que se pueden hacer harinas de otros cultivos. El caso del Perú es un caso muy interesante por la abundancia de recursos que tenemos. También las dietas con baja diversidad aumentan el riesgo de malnutrición y los problemas de salud relacionados con la dieta, ¿no? Es otra de las consecuencias de mirar a esto a nivel mundial. El otro tema es que la agricultura cubre en todo el mundo el 35% de la superficie terrestre. Y existe entonces, podemos verlo como una oportunidad para administrar las tierras agrícolas para que a través de un cultivo sostenible de estas tierras podamos cumplir con los objetivos mundiales y nacionales de desarrollo sostenible, ¿no? Que es en lo que estamos abocados como humanidad, como habitantes de este planeta. Entonces, ahora nos movemos al caso del Perú. ¿Qué significa esto en el contexto del Perú? Lo primero es que la parte más visible de la agrobiodiversidad son los cultivos y las crianzas que han sido domesticados por los agricultores desde que empezó la interacción entre los seres humanos y su entorno de plantas y animales hace más o menos 10.000 años, ¿no? Antes del presente. En el caso del Perú tenemos evidencia de esta interacción en la civilización Caral, ¿no? Al norte de Lima, justamente, que ha sido fechada a 5.000 años antes del presente. Y aquí se ve una reconstrucción de lo que eran justamente los campos de cultivo, y ahí se ven a los antiguos caraleños pues cultivando o cosechando sus guayabas, camote, zapallo, frejol, hojas de achira. O sea, está pues allí, ¿no? El Perú se considera un país agromega diverso. Algunos científicos inclusive indican de que es el país más agrobiodiverso del mundo. Y bueno, y la mayor parte de esta agrobiodiversidad se mantiene hoy día en los campos de agricultores, generalmente en chacras de unas cuantas hectáreas, ¿no? En el Perú se reconocen 184 especies nativas de plantas domesticadas y miles de variedades. Perú es uno de los centros
más importantes de domesticación y diversidad de cultivos en el mundo. Esta diversidad tiene un valor que va más allá de las fronteras peruanas. Esta biodiversidad agrícola es la base de la supervivencia humana y su bienestar. Es crucial protegerla para poder aumentar la producción de alimentos para todos nosotros. No he mencionado los temas de demografía acá, que debería haberlo hecho, pero bueno. Vemos que el trabajo del agro es recreado en las piezas de arte, como este es un segmento de un mate burilado, en las recreaciones que se hacen en las tablas de Sarwa. Por ejemplo, aquí ustedes pueden notar una cosecha de ocas, y lo que me pareció sumamente interesante es cómo en esta recreación se mostraba la tremenda diversidad de colores que hay en las ocas. Los amigos que nos escuchan de la sierra seguramente han visto las ocas. Es algo muy lindo, porque yo recuerdo haber ido a... Esto lo hizo un artesano por encargo, uno de los artesanos que habían venido después de la violencia en Ayacucho, y estaban trabajando de artesanos en Lima, y yo les pedí que me gustaría que sacaran algo de su memoria, algo con oca, y esto es lo que me presentaron. Nunca les mencioné que tenían que mostrar muchas ocas, ni de colores, ni nada, ¿no? Es algo que está allí, en la memoria. Entonces, eso es para indicar esas raíces tan profundas que tiene. Los científicos han tratado de darle cierto sentido a toda esta diversidad, y hay esfuerzos. Por ejemplo, aquí tenemos un mapa de las razas de maíz del Perú, un trabajo excelente, justamente del doctor Sevilla, de la Universidad Agraria. Como ustedes ven, hay una diversidad enorme, en tamaños, en colores, en textura del grano, y realmente, aunque el Perú es un país que es un centro, el origen del maíz es en México, el Perú es un centro secundario de diversificación, y es una diversificación que ha sido explosiva. Es espectacular realmente, y eso se manifiesta en también los muchos usos que hay para el maíz en el Perú, que dicho sea de paso son diferentes que en el caso de México, ¿no? Bueno, estas son como los científicos también organizan a las papas. Aquí obviamente es una de esas fotos para decir, qué maravilla, ¿no? Y bueno, algunas de ellas tienen diferentes significados, y vienen de diferentes lugares del Ande peruano. No sé qué está pasando acá. Sí, bueno, y aquí también para mostrarles la diversidad de ajíes que tenemos también en el Perú. El doctor Ugaz nos habló acerca de los ajíes hace 2 semanas atrás. Y la razón por que quería mostrar esta diapositiva era justamente para demostrar de que siempre se piensa que toda esta diversidad, qué lindo sería el poder venderlas en el mercado. Desafortunadamente, la experiencia nos dice que cuando tenemos una diversidad tan grande como tenemos en el Perú, miles de variedades de quinoa, miles de variedades de papa, cientos de ajíes, 50 razas de maíces. No es probable de que todas van a poder ser ubicadas en el mercado, que se van a desarrollar productos de ellas, aunque sí, claro, tienen sus usos a nivel familiar. A menudo, antes de que olvide, esta es una muestra de la diversidad de nuestro cacao, ¿no? A la derecha está el árbol del cacao, y en estas diapositivas ven la tremenda diversidad del cacao. Es una planta
maravillosa, es de donde donde se produce el chocolate y otros productos. Y ocurre también de que en el Perú ocurre la mayor diversidad de cacaos. El cacao es una planta amazónica. Hasta el momento se ha dividido entre 12 o 14 grupos y 10 de ellos se encuentran en el Perú. Bueno, simplemente, ¿no? Es una abundancia de agrobiodiversidad. Es hermosa. Pero los mercados, entonces, tienen una tendencia a favorecer unos cuantos cultivos y solo algunos cultívares. Este es un mercado, creo que es en Puno, por el gorrito. Pero los mercados en general tienden, nacionales e internacionales, solamente favorecen unos cuantos cultivos de todos los 184 que hemos mencionado que hay en el Perú, y solo algunas razas o variedades dentro de cada uno de esos cultivos. Por ejemplo, la quinoa blanca es preferida sobre los miles de cultívares existentes, ¿no? Y porque hay preferencias por ciertas características que están definidas por el mercado. Creo que me estoy extendiendo demasiado. ¿Me avisas cómo estoy? Te quedan 5 minutos, Marlene. No puede ser, no. Necesito más, porque 5 minutos es el video, sí. Y esto, ¿no? Entonces, dada la ausencia de estos incentivos de mercado, para conservarla, no voy a hablar del índice de agrobiodiversidad, lo siento. Vamos a ir de frente al RESCA. Como no hay incentivos de mercado para conservar la mayoría de la biodiversidad agrícola en finca, mucha de la conservación de estos recursos genéticos ocurre de facto y como resultado de preferencias socioculturales de los agricultores. Mientras, el riesgo de perder estos preciados recursos sigue aumentando, dado que no se puede esperar que los agricultores, que en muchos casos son de escasos recursos, continúen asumiendo los costos del mantenimiento de esta diversidad, que es en verdad para el bienestar común o para el bien común. Una solución a este dilema es justamente compensar a los agricultores que mantienen esta biodiversidad agrícola en sus fincas e incentivar a otros a sumarse a esta tarea. Y es una forma de retribución por servicios de ecosistemas aplicado a la diversidad de cultivos que ha llamado RESCA, recompensas por servicios o retribuciones por servicios de conservación de la agrobiodiversidad. Este esquema usa conceptos probados de pagos por servicios ecosistémicos y los aplica a la gestión de la agrobiodiversidad. Recompensa a los agricultores por cultivar un grupo de variedades, especies que generalmente están en peligro de desaparecer y que los agricultores mismos han escogido. Y facilita el acceso a recursos genéticos que están en riesgo y la distribución y acceso a estos por los agricultores. Al mismo tiempo, contribuye a la diversificación de estrategias de vida, ya que permite que no solamente los agricultores ganen por producir un producto agrícola, sino por la provisión de este servicio de conservación, un servicio público de conservación de la agrobiodiversidad. Apoya esto a una serie de compromisos internacionales en los que el Perú ha firmado, además de a una serie de leyes peruanas. Lo que quisiera ahora es mostrarles un video. RESCA en Latinoamérica se ha aplicado en 4 países, pero ha tenido mucho más apego y interés en el Perú, donde ha francamente florecido. Ahorita les muestro un video de 5 minutos que explica el concepto y luego retomamos con unos 3 diapositivas. Permíteme dar algunos saludos antes de ver el video. Siguen enviando saludos desde Talara, Cajatambo. Seguramente has escuchado la historia de éxito de la quinoa, el cultivo inca, que en una década pasó de ser un grano tradicional a un superalimento mundial. Sin embargo, la quinoa que encuentras en los mercados solo representa
Mayra. Sí, no, pues pensé que ibas a poner el video. Bueno, solamente los saludos de todas partes de Perú que nos están escribiendo desde Lamas, Ascope, desde Posuso, Talara, Jauja, Chepén, Aucayacu, Arequipa, Ucayali, Humaro en Ayacucho, Huancabamba, Quispicanchis, Vilcashuamán, en fin, me puedo pasar creo toda la tarde leyendo todos los nombres. Gracias por seguirnos desde ahí, especialmente a Elizabeth Alania, que está compartiendo Ciencia en la Cocina, nuestra propia exposición, lo está compartiendo ella misma en los comentarios, a Milady Maldonado, que agradece mucho por la exposición. Seguramente has escuchado la historia de éxito de la quinoa, el cultivo inca que en una década pasó de ser un grano tradicional a un superalimento mundial. Sin embargo, la quinoa que encuentras en los mercados solo representa la punta del iceberg. Durante generaciones, los agricultores latinoamericanos cultivaron más de 3.000 variedades de quinoa, las que tienen sabores, perfiles nutricionales y potencial de adaptación climática que son únicos. Desafortunadamente, gran parte de esta biodiversidad está desapareciendo, ya que los agricultores solo cultivan un pequeño puñado de cultivos para el mercado global. Para que los cultivos tradicionales sobrevivan, necesitamos que su conservación beneficie a las comunidades agrícolas. Los investigadores han desarrollado un nuevo enfoque que ofrece a los agricultores indígenas beneficios tangibles para cultivar y conservar la biodiversidad. Estamos muy emocionados de haber sido pioneros en la implementación de RESCA. En los lugares de nuestro proyecto, los agricultores son recompensados por cultivar especies y variedades de cultivos en peligro de desaparecer, pero que tienen un alto valor público. Primero, a las comunidades se les ofrece participar en concursos a nivel de todo el paisaje. Los grupos de agricultores definen las condiciones del concurso, qué especies y variedades cultivar de manera prioritaria de una cartera de cultivos dada, qué tipo y nivel de recompensa necesitarían y quiénes van a participar. Los criterios de eficiencia y equidad social se toman en cuenta en la selección de comunidades con las ofertas más atractivas. Después de firmar un contrato, estas comunidades reciben semillas de los cultivos que se acordó cultivar. Las visitas de seguimiento se producen en momentos claves del calendario agrícola. Ante las visitas, los servicios de extensión pueden brindar asistencia técnica y capacitación. Finalmente, tras una cosecha exitosa, se lleva a cabo una ceremonia de recompensa. Toda la comunidad recibe retribuciones en especie, como insumos agrícolas, materiales de construcción y escolares, de acuerdo a sus propias decisiones. Las ceremonias son a menudo eventos de alta visibilidad con la participación de ministros de gobierno y jefes de instituciones nacionales y locales. Esto apoya la integración de la agrobiodiversidad en las políticas y estrategias de conservación nacionales y regionales. 8 años después de la primera intervención, hemos evaluado el enfoque RESCA y descubrimos que es muy eficiente y equitativo. Recompensas tales como materiales de construcción e insumos agrícolas han beneficiado a la comunidad, lo mismo que las semillas rescatadas. Los agricultores participantes han expresado su satisfacción con el comportamiento de las variedades amenazadas de desaparecer, y muchos han dicho que mientras tuvieran acceso a las semillas, continuarían cultivándolas, incluso sin más recompensas. El enfoque tiene muchas aplicaciones, con conexiones a bancos de germoplasma e incluso al sector privado. Un emprendimiento peruano colaboró con los agricultores de RESCA para producir leche de quinoa de primera calidad, utilizando un tipo raro de quinoa que ahora, como consecuencia, ya no está en riesgo. El respaldo gubernamental a RESCA le ha dado un ímpetu decisivo. El Ministerio de Medio Ambiente de Perú ha ampliado los enfoques a pequeña escala para cultivar diversidad de papas, quinoa y maíz en 130 comunidades.
trabajando con líderes locales, los gobiernos municipales, la sociedad civil, agentes de extensión y universidades. Se está avanzando también en la formalización de RESCA en la política gubernamental. En resumen, los esquemas RESCA tienen un alto potencial para la conservación de la agrobiodiversidad, conservación que es socialmente inclusiva y de bajo costo. Comunidades enteras y gobiernos locales pueden unirse a estos esquemas para reactivar y conservar diversos cultivos tradicionales. Sin embargo, necesitan un apoyo generalizado para prosperar en todo su potencial. Les recuerdo, chicos, que pueden ir haciendo sus preguntas en los comentarios. Ya se han llegado algunas preguntas. Aprovechen al máximo la experiencia de nuestra expositora. Sí, aquí solo sé que me estoy pasando del tiempo, pero aquí tenemos una vista de una de las participantes en este concurso RESCA, llenando el formato y poniendo su firma en donde se compromete justamente a sembrar las variedades que ella ha seleccionado. Y bueno, la participación de la mujer en estos esquemas es bastante importante y resaltado. Entonces, recapitulando, con este esquema RESCA se espera lograr justamente, como habíamos dicho, una diversificación de los medios de sustento de los agricultores, de escasos recursos, una distribución, pero que mantienen y tienen el interés de mantener agrobiodiversidad, rescatarla, y una distribución de estos beneficios, un papel importante para las instituciones del gobierno, ONGs, sector privado, además de las instituciones comunitarias, y un fortalecimiento justamente de estas organizaciones comunitarias también, pues ellos tienen que ponerse de acuerdo al hacer sus ofertas. El agricultor es un socio estratégico del Estado. Este es un tema bastante importante, ¿no? Porque el Estado, en este caso, dos ministerios directamente, el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Agricultura, son los que tienen los intereses principales sobre el tema de la agrobiodiversidad. Obviamente hay otros ministerios que se interesan en el asunto. De hecho, una viceministra del Ministerio de Cultura asistió a uno de los eventos de retribuciones en Puno hace un par de años. Otra vez, como dijimos, que RESCA es un modelo que se ha aprobado y está refrendado por la ciencia de servicios ecosistémicos. Y el Perú no pude mostrarles ese mapita donde mostrábamos de que en Latinoamérica habíamos trabajado en 4 países, pero el Perú es un país que está a la vanguardia y muy bien ubicado para aprovechar del esquema RESCA, ¿no? Pero como se menciona en el video, tenemos que ver que hay un modo sostenible de que se puedan ofrecer esos estímulos o retribuciones a los agricultores por sus servicios. Aquí solamente para darles una idea de las intervenciones que hemos tenido en Puno en quinoa desde el año 2010, ¿no? Justamente muestran las áreas, las diferentes localidades y RESCA, pero esto ahora también hemos trabajado en el Cusco con Kiwicha. Ahora está ampliado a Huancavelica y Apurímac, además de Puno y Cusco. Y de hecho pronto se van a realizar ceremonias de retribuciones de retribuciones a los agricultores que han participado en la RESCA del 2020 al 2021. Entonces, para cerrar, la agrobiodiversidad ofrece una serie de oportunidades a los agricultores para que diversifiquen sus ingresos, se puedan adaptar al cambio climático, mejorar su capacidad de resiliencia y mejorar la salud del suelo, a los consumidores para poder comer más sano, aumentar las cosas que pueden seleccionar,
y restablecer conexiones culturales, a las empresas para fortalecer las cadenas de suministros, ofrecer productos nuevos, mejorar sus marcas y apoyar a la gestión del riesgo corporativo, a los gobiernos al reducir los costos de salud, estabilizar los ingresos agrícolas, crear empleos fuera de la chacra y cumplir los objetivos nacionales y los compromisos internacionales. Yo creo que lo voy a dejar allí. Muchísimas gracias. Aquí estoy incluyendo mi correo electrónico, por si acaso, y tenemos muchos materiales que hemos preparado de difusión que los podemos hacer disponibles. Así es que si hay algunas preguntas, aunque me salté un par de partes chiquitas, pero no importa. Seguramente okay. Vienen en las preguntas. Ok, Daniela. Muchas gracias, Marlene. Muy buena presentación. Hay algunas preguntas aquí del público, quizás podemos responder algunas. No sé si exactamente todas, o sea, te las voy leyendo y tú dices cuáles puedes responder. Aquí Wilber, por ejemplo, Wilber nos pregunta, en el Perú, ¿cómo se monitorea la conservación in situ de las variedades de cultivos nativos? Por ejemplo, ¿cuántas variedades de papa están caracterizadas en el Perú y cuántas de estas variedades se han perdido en los últimos años? Sí, si quieres, bueno, el asunto, para poder monitorear algo tienes que tener, yo creo que lo sabe quien nos lo está preguntando, lo que se llama una línea de base, un número inicial. Y no tenemos, no ha existido hasta ahora todavía un sistema sistemático de hacer tomar una línea de base. Sin embargo, en relación a otros esfuerzos que está haciendo, creo que el Ministerio del Ambiente, se han desarrollado unas líneas de base para diferentes cultivos, incluyendo la papa, ¿no? Pero eso es un tema súper importante que requiere un esfuerzo mayor, el saber qué cosa tenemos, dónde lo tenemos. Nosotros en el trabajo que hacemos con RESCA lo hacemos a nivel local y allí hay una metodología que se llama el método de 4 celdas y los agricultores mismos, representantes de localidades alrededor de algún centro poblado, se juntan y clasifican sus diferentes cultivos entre los que son muy comunes y que todo el mundo los tiene y los que son muy poco comunes y muy pocas personas los tienen. O sea, es una especie de línea de base y esa metodología, por ejemplo, es la que hemos usado para identificar cuáles son las variedades que se están perdiendo. Esas aparecen allí y los agricultores nos cuentan para qué las usaban y de todas esas que se están perdiendo, ellos seleccionan cuáles son las que quisieran rescatar, ¿no? Y en algunos casos, para algunos cultivos es muy difícil porque son raras y hay que ir buscando por muchos lugares y en algunos casos, les cuento el caso de la kiwicha en el Cusco, que no encontramos, no habían kiwichas de colores, todas han sido reemplazadas por las kiwichas blancas mejoradas. Hemos ido a los lugares y tuvimos que conseguir kiwichas de colores, por suerte, de un banco de germoplasma de la universidad, el SICA. Y con esos es que pudimos reintroducir variedades de kiwicha que habían desaparecido. Y eso necesita ser, porque ese es el caso más extremo. En el caso de quinoa también han habido muchas que era muy difícil conseguirlas. Qué interesante lo que mencionas, porque aquí lo importante, o sea, al comienzo hablé de 2 tipos de conservación, el in situ y ex situ, y aquí lo importante de combinar todo, de combinar estos 2 tipos de conservación. Inclusive si hay formas en que se puede conservar y conectar al mercado también, todos estos esfuerzos son muy necesarios. Aquí otra pregunta más de Alex Pacubo dice, ¿cómo podemos aprovechar los recursos de nuestro Perú a favor de nosotros y del ambiente? Creo que ya has respondido con tu presentación un poco esta pregunta. Sí, puedo decirlo muy, muy brevemente, ¿no? Lo que estamos diciendo es que la agrobiodiversidad y la diversidad de variedades dentro de cada cultivo
es extremadamente importante para enfrentar una serie de desafíos. Los de cambio climático, las inestabilidad de los mercados, etcétera. O sea, siendo el Perú un país tan rico en agrobiodiversidad, debe ver justamente que se desarrolle ese sector. Sin embargo, van a haber un grupo de variedades que por el momento no van a tener un espacio en el mercado, ¿no? Pero existen. Inclusive, otra historia que les puedo contar con relación a eso. En Puno, hace como 4 años, identificamos un número de variedades de quinoas que estaban desapareciendo. Una de ellas, una quinoa chulpi amarilla. Y bueno, entonces se puso a concurso para los que querían rescatarla. Y había un muchacho empresario que estaba buscando algún grano andino para, él es peruano norteamericano, estadounidense, para desarrollar una pequeña empresa. Y al final encontró que desarrollar leche de quinoa, de esta quinoa, es fantástico. Lo ha convertido en un negocio y debido a que él está ahora contratando a los agricultores para que produzcan en suficiente cantidad, ya esa variedad no está en peligro. Ya no es rara, sino ahora sí. O sea, hay ese ahora tipo es una de variedad, cosas, ¿no? claro, conectar al mercado. Este tema es súper interesante y se me vienen muchas ideas a la cabeza, pero vamos con las preguntas de los agricultores, de los escolares. Aquí hay una pregunta muy interesante. Frank Vilca Jara dice, ¿por qué los beneficios para los agricultores no es dinero en sí? Algo así como un sueldo. Sí, no, en realidad por definición hay muchas reservas con usar dinero, son todos ¿cómo se dice? No es en efectivo, porque eso, bueno, hay experiencias de otros lugares en que no es una buena idea. Alguien se desaparece con el dinero, no se utiliza bien, en cambio, en estos esfuerzos colectivos, por ejemplo, allí bueno, creo que se veían algunos de las retribuciones que escogían los agricultores. Algunos son colchones, otros son mangueras, algunos son para uso individual, otros son para uso colectivo, algunos son, ¿cómo se dice? Lápices, materiales de escuela. Y muy recientemente he visto de que algunas señoras, me imagino, han pedido reposteros para su cocina, que me parece fantástico, ¿no? Entonces, se ve todo eso. Y lo de los colchones fue muy gracioso. Jamás se nos hubiera ocurrido que eso podía ser algo que los agricultores quisieran, pero querían. Entonces, una de las conclusiones que se hizo en la ceremonia de entrega de estas retribuciones fue de que los agricultores conservacionistas posiblemente son agricultores muy bien descansados, porque tienen sus buenos colchones, ¿no? Entonces, sí, nos sorprenden, pero la respuesta es eso, ¿no? La experiencia sugiere, bueno, sí, hay diferentes modos, ¿no? de hacer eso, pero aún así, con esto de tratar de, porque hay que comprar, obviamente, estas retribuciones, ¿no? Es bien difícil el conseguir los fondos para poder hacerlo. Uy, Neido, una pregunta. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Podemos responder todavía un par de preguntas más o tenemos que cerrar lamentablemente? No, todavía tenemos tiempo para una batería de pequeñas preguntas y Excelente. respuestas rápidas. A ver, excelente. baterías y respuestas rápidas. Aquí Hilario Ramírez Arnao pregunta, ¿de qué manera podemos insertarlo en las IE de las comunidades rurales? Yo supongo que se refiere a RESCA. ¿Cómo podemos insertar? Y IE, no sé exactamente la abreviatura de qué es. Institución educativa, me parece. Bueno, no sé si está clara la pregunta. ¿De qué manera podemos insertarlo en las instituciones educativas de las comunidades rurales?
Mucho, de muchísimos modos. Uno de los modos es justamente el poder identificar que los muchachos, por ejemplo, nos ayuden como parte de una tarea no sé, de qué materia, ciencias naturales tal vez, identificar si ellos han visto estas variedades raras que se están buscando para rescatar. Eso es uno. Otro es que también en el conjunto de todo este esfuerzo se están desarrollando metodologías que se van a probar participativas para precisamente hacer el monitoreo. El monitoreo va a tener que ser un monitoreo cada cierto periodo de tiempo, cada año, cada 3 años, cada 5 años, y creemos que los escolares van a ser clave en eso y vamos a ensayar. Ellos son el futuro, por eso. Exacto, son el futuro. Acá muchas preguntas. Daniela Sandoval Tesen pregunta, ¿por qué es importante seguir cultivando la quinoa? ¿Cómo podemos informar su importancia a las personas? Bueno, es un cultivo muy nutritivo, como lo sabemos. Es muy bueno también, es muy, ¿cómo se dice? Muy querido, bueno, no demanda demasiado del ambiente, pero lo principal es eso, ¿no? Que es un cultivo que está ampliamente adaptado y es no solamente a las zonas altoandinas, va hasta la costa. Y más adelante yo quiero anunciarles que tenemos a una de nuestras expositoras que va a hablar de quinoa y ella está pensando en las quinoas que con el cambio climático, con todo lo que va a cambiar, que vamos a tener que estar mirando las quinoas que crecen en la costa. Sí, la doctora Luz Gómez Pando nos va a acompañar pronto, ella es la experta. Sí, exacto, la doctora Gómez Pando, sí. Edith Nelly Montalvo Salazar pregunta, me gustaría saber qué implicancias tiene el consumo de alimentos transgénicos en la salud del ser humano. Bueno, no está realmente en el tema, ¿no? Creo que podemos pasar a la siguiente pregunta. Joseph Molina, ¿cuáles son las variantes para que la producción de quinoa sea de primera calidad? Sí, es una también más agronómica. Ajá, exacto. Esta pregunta, ¿a qué lugares está llegando Resca? Matías Alayo Salinas. Sí, Matías, tenemos Resca como dije, en Puno, en Cusco, en ciertos lugares en Huancavelica y Apurímac. En Cusco es en la zona de Lares. Luego tenemos y también en Puno en 2 lugares, en Cuyocuyo, que es camino hacia Sandia, y en Ácora, que es alrededor del lago, y luego en Guayana y Laria. Mira, aquí hay una pregunta muy buena de Diego AFC. ¿De dónde provienen? Bueno, todas las preguntas son buenas, perdón, sí. Solo es que ¿de dónde provienen los recursos económicos para las compensaciones a las comunidades campesinas? Sí, los recursos económicos hasta el momento han provenido de proyectos de investigación que nosotros teníamos muy pequeñitos, y en una ocasión el sector privado donó una cierta cantidad para los premios, para las retribuciones, sí. Hasta ahora, pero se está estudiando justamente la posibilidad de que esto sea financiado por el gobierno de algún modo, ¿no? Ya sea como realmente reconocer de que es un servicio ambiental la conservación de la agrobiodiversidad, entonces sería como un pago de un servicio ecosistémico, que ya existe una ley para eso, o si no, crear un programa justamente para que se encargue de esto. Pero todo eso va a tener que estar acompañado, obviamente, de un sistema de monitoreo, ¿no? De cómo va avanzando todo esto. Una última pregunta, quizás no puedes responderla, pero es muy interesante. Es una profesora, se llama Famela Vázquez, y soy docente del Instituto Educativo 0773, Barranquita, Lamas, San Martín. Dice, en la localidad se siembra mucho cacao, pero obviamente no todas las variedades. Me gustaría que Resca llegue a nuestra comunidad, para que puedan comenzar a rescatar la biodiversidad de cacao. Por ejemplo, cacao es... Sí, no, con mucho gusto, muy buena pregunta, muy buenas intenciones. Yo también estoy asociada a un proyecto en que estamos viendo la diversidad de cacao a nivel de todo el Perú. Y se han hecho una serie de estudios. Lo recomendable es justamente que se utilicen las variedades nativas locales
y se rescaten las variedades nativas locales, ¿no? Y poco a poco se reemplacen las que se tienen, que mayormente son híbridos no nativos, muy buenos en sí, pero teniendo materiales nativos peruanos, eso es lo deseable, ¿no? Yo no estoy segura si tenemos actividades cerca de la zona en que está la profesora, pero sí cerca de Tarapoto y en toda esa zona del río, ¿qué río es? Guayaga, sí, pero muy buena su pregunta y bueno, con todo gusto tenemos mucha información muy interesante acerca del cacao. Todavía no tenemos resca para cacao, pero es algo que estamos pensando. Sí, claro, aparte porque es un cultivo, tenemos mucha diversidad y es un cultivo comercialmente, o sea que sí funciona ligarlo al mercado inmediatamente. Exactamente, sí, y valoran eso, que sea nativo, o sea, todas esas cosas, ¿no? El aroma, la calidad, y además que es divino, en particular los cacaos los cacaos chunchos que conocemos bastante ahora del Cusco son absolutamente de un sabor espectacular, sabores y aromas. Pero bueno, eso es motivo para otra charla. Ya. Bueno, yo creo que estamos en el tiempo. Muchas gracias, Marlene, por tu presentación. Ha sido súper interesante. Yo pienso que ahora tenemos muchos escolares y muchos profesores interesados muchísimo más en este tema de agrobiodiversidad. Nuestro plan macabro es que muchos de estos escolares que ahora nos escuchan sean los futuros biólogos, agrónomos, no sé, economistas que se dediquen a seguir en este tema, ¿no? Necesitamos mucho más gente involucrada. Muchas gracias. Y yo solamente quería aprovechar de todos ustedes ese último mensaje, ¿no? Que es sumamente emocionante, no sé si lo han notado, el hacer este trabajo. Realmente es una interfase entre ciencia básica, ciencia aplicada, ciencias sociales, ciencias económicas. Es fascinante y hay espacio para muchos. Hay muchas cosas que investigar, algunas muy cerca de los lugares a donde ustedes viven, y espero realmente que sí, que algunos de ustedes puedan participar en todo este trabajo del monitoreo que esperamos que va a ser una realidad en el Perú. También quisiera dejarles saber de que en la próxima semana el CONCITEC ha organizado la semana de la innovación. Semana de innovación. Sí, la semana de innovación, y va a haber un taller, uno de los días, que justamente va a tratar el tema de resca. Y voy a estar allí otra vez, van a ser 2 horas del taller. Va a estar creo que el ministro del ambiente y otras personas. Así es que los invito. No recuerdo exactamente la hora, pero está en la página del CONCITEC. Muchísimas gracias por su interés. Gracias, Marlene, y gracias, Daniela. Estamos muy contentos de su participación y también de la participación de todo el público que nos sigue. Por favor, no se desconecten. Tenemos algo muy importante que decirles. Queremos invitarlo o queremos mencionarles acerca de un libro muy interesante que está haciendo casi un bestseller, y para eso quiero pedirle a Mayra que haga la presentación. Yo voy a compartir la pantalla y Mayra dedica unos minutitos acerca del libro y luego ya cerramos este evento. Gracias, Neido. Sí, estamos hablando del libro Científica de Perú, 24 historias por descubrir. Es una magnífica colección de 24 historias a modo de cuentos, donde se cuenta la motivación de 24 mujeres peruanas, que actualmente todas ellas vivas trabajando por la ciencia del Perú, y se cuenta pues sus motivaciones para elegir la ciencia y la investigación actual que están realizando. Así que los invitamos a que descarguen ese libro, está muy bonito, va dirigido especialmente para niños, pero definitivamente cualquier persona lo puede disfrutar, especialmente niños, niñas y profesores de ciencia son muy bienvenidos a descargarlo. Gracias, Mayra. Ahora sí, a nombre del CONCITEC queremos agradecer nuevamente a Marlene Ramírez y a Daniela Horna por haber participado en este ciclo de charlas. El próximo miércoles no tenemos charla porque es la Semana de la Innovación. Así que regresamos el 30 de junio, el miércoles 30 de junio a las 5 de la tarde,
con una expositora también súper interesante, la doctora Ruth Shadi, que nos va a hablar sobre qué comíamos hace 5.000 años. ¿Se imaginan ustedes? No había pollo a la brasa, no había carne, porque la carne lo trajeron los españoles, ¿no? No había arroz, el arroz es de China. Así que, ¿qué comían los peruanos hace 5.000 años? Seguramente que va a ser una charla súper, súper interesante para ustedes, para todos los escolares, para todo el público en general. Así que nos saltamos esta semana que viene, regresamos el 30 de junio y ahí también les contaremos qué otras charlas continúan. Un abrazo grande a todos. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Chao, muchas gracias. Chao, Daniela. Abrazo.